Herkese merhaba. Hoy estoy aquí para contaros 25 datos curiosos y sorprendentes sobre Turquía que espero que no conozcáis. No son solo 25, para los más despistados os recuerdo que ya llevo un largo proceso contando cosas interesantes sobre Turquía. Si es la primera vez que estáis en un vídeo de este estilo, pues os informo de que no es el primero, ya he hecho unos cuantos más. Yo creo que con estos 25 datos nuevos ya hacemos 150, creo, ya he perdido la cuenta. Sean los que sean, son muchos, yo continúo hasta el nuevo objetivo de los 200 y por si os apetece recordarlos o no los habéis visto, pues que sepáis que está apareciendo por aquí el enlace para verlos. Y ya está, directamente me meto en faena. 1. La diáspora turca es el término que se utiliza para referirse a la población turca que se estima que vive fuera de Turquía. Aparte de Turquía, lógicamente, el país donde hay más turcos es Alemania, con casi 3 millones. Y después, en orden, Irak, Siria, Francia, Países Bajos y Reino Unido. En España la verdad es que no hay muchos turcos, no llegan a los 2000. Así que aprovecho para mandar un saludo a todos los turcos que me estáis viendo desde fuera de Turquía y especialmente, claro, a los que me veis desde España. 2. En el noroeste de Argentina existe una costumbre de hacer una especie de panes con forma de personas y de animales el Día de Todos los Santos para honrar a las personas fallecidas, y a estos pastelitos se les conoce popularmente como turcos. 3. La palabra Anatolia viene del griego anatolé, que significa oriente y también amanecer. Sin embargo, este no fue el primer nombre que los griegos usaron para referirse a esta península, la península de Anatolia. En un primer momento la llamaban Asia y posteriormente Micra-Asia. 4. Es habitual que en las bodas turcas se regale a los novios esta corona de flores como la que veis en la imagen. No sé lo que ocurre en otros países, pero en España esto supone un gran choque cultural porque nosotros estas mismas coronas las damos en los funerales. 5. Rafael de Nogales Méndez fue un escritor y soldado venezolano. Le incluyo en este vídeo porque dentro de la vida totalmente aventurera que llevó, sirvió 4 años como oficial de la caballería imperial turca durante la Primera Guerra Mundial. Llegó a tener un séquito propio y también una escolta personal. Y de sus experiencias durante esos años escribió sus memorias tituladas 4 años bajo la media luna. 6. Los meyhanes son el equivalente a nuestras tabernas, son lugares donde se sirve alcohol, principalmente vino, cerveza, pero sobre todo rak. Sus orígenes se remontan al Imperio Bizantino, pero siguieron existiendo durante el Imperio Otomano. Y a pesar de que algunos sultanes prohibieron el alcohol, los meyhanes siguieron abiertos con clientela de otras nacionalidades. 7. En Turquía viven 82 millones de personas. 8. El narguilé es un objeto común en Turquía ya desde el siglo XVII, pero también en otros muchos lugares. De hecho, en España ya se puede ver también hoy en día habitualmente. Sirve para fumar vapor de agua, generalmente utilizando un tabaco especial que puede tener muchos sabores. 9. La tradición dice que cuando el arca de Noé se posó en el monte Ararat, que por cierto está en Turquía, la familia de Noé lo celebró preparando un plato especial que se le conoce como ashure y que tiene los ingredientes de los que disponían en aquel momento. Hoy en día lo normal es prepararlo en grandes cantidades para el día de Ashura, que es una fiesta religiosa, y repartirlo entre las personas cercanas. 10. Mufide Kadri Hanim fue una de las primeras mujeres destacadas en Turquía y la primera profesora de arte del Imperio Otomano. Fue una gran pintora y compositora, por lo que en su tumba podemos encontrar una paleta con pinceles. Por cierto, si queréis saber un poco más sobre su vida y sobre la vida de otras mujeres muy interesantes, os recuerdo que recientemente subí un vídeo sobre eso. 11. En el monasterio ortodoxo de Balıklı, en Estambul, vive un pez legendario. Cuenta la leyenda que cuando Estambul estaba siendo asediada por el sultán Mehmed el Conquistador, muchos habitantes de la ciudad no se creían que de verdad fuera a ser conquistada, porque ya había habido muchos intentos en el pasado y las murallas siempre habían resistido. La leyenda cuenta que en este monasterio había un monje que estaba cocinando pescado cuando recibió la noticia de que Constantinopla había caído en manos turcas e incrédulo dijo: si eso es verdad, que este pescado vuelva a la vida. Y efectivamente eso ocurrió, el pez saltó a un estanque y comenzó a nadar. Hasta hoy en día, que allí sigue nadando. Si queréis saber más detalles de esta leyenda o de este monasterio, os recomiendo que visitéis la página Planeta Estambul, porque esta información y otras del vídeo las he cogido de este blog
donde hay cosas pues muy interesantes. 12. En turco se conoce al mar Mediterráneo como Akdeniz, el mar blanco, en contraposición con el mar Negro que está en el norte y que es Karadeniz. 13. Este que veis en pantalla es un carabazar de los turcos selyúcidas. Un carabazar era una especie de posada en donde las caravanas que hacían largos viajes, ya fuera por razones comerciales, peregrinaje, razones militares, podían parar y pasar la noche. De ahí que fueran puntos claves, especialmente en la ruta de la seda. Y este en concreto data del año 1229. 14. El tulum es un instrumento parecido a la gaita, típico del Mar Negro. Las canciones que se cantan acompañadas del tulum hablan de las vivencias de cada persona, así que cada una es única. Si queréis conocer más información sobre los instrumentos musicales más usados en Turquía, os recuerdo que hice un vídeo al respecto, que yo creo que está bastante bien, y que os voy a dejar por aquí. 15. El sultán Ibrahim I fue principalmente conocido por su preferencia por las concubinas más obesas, hasta el punto de que hizo mandar ojeadores por todo el imperio para buscar a la dama más gorda que existiera. Y la encontraron, estaba en Armenia, pesaba 136 kilos y se llamaba Dulce Terrón de Azúcar. Ibrahim I estaba tan encantado con ella que hasta le dio una pensión gubernamental. 16. Lady Mary Montagu, esta inglesa que vivió en Turquía durante un tiempo y visitó su harem, de la que hablo en casi todos los vídeos. Yo no sé cómo, pero sale en muchos de mis vídeos y por supuesto también tengo un vídeo dedicado a ella. Bueno, pues esta increíble mujer intentó popularizar el remedio turco contra la viruela 30 años antes de que naciera el médico que inventó la vacuna contra la viruela. En realidad, el remedio de la inoculación llevaba utilizándose por los médicos árabes con éxito desde el siglo VI. Ella supo de su existencia durante su estancia en Turquía y cuando regresó a Inglaterra intentó por todos los medios que los médicos ingleses lo tomaran en consideración. Spoiler, no lo consiguió. Primero, era una mujer. Segundo, estaba hablando de un remedio que se usaba en Oriente. Y tercero, iba en contra de lo que se llevaba diciendo y creyendo en Occidente desde siempre, que no se podía hacer enfermar a una persona que estuviera sana. 17. La Scala dei Turchi es uno de los lugares más especiales de Sicilia. Se llama así la escalera de los turcos porque la leyenda cuenta que un pastor se había quedado dormido en esa roca y cuando abrió los ojos fue para encontrarse frente a frente con un pirata turco. 18. En Estambul hay 8 palacios entre residencias habituales y residencias de verano. Entre ellos destacan el Palacio de Topkapı, el de Dolmabahce, el de Çırağan y el de Beylerbeyi. 19. En muchas fuentes escritas chinas sobre los Göktürk se habla de un juego de pelota, el tepuk, que podría ser la versión más antigua del fútbol moderno. Y es más, lo jugaban tanto niños como niñas. Incluso en algunas fuentes dice que era un juego exclusivamente de niñas. Jugaban a chutar una pelota de cuero rellena de lana. Y algunas de las reglas que se mencionan de este juego, como por ejemplo no poder tocar la pelota con la mano, nos recuerdan al fútbol de hoy en día. 20. La palabra turca más larga es la que estáis viendo escrita en pantalla. Repito, es una sola palabra. Esto se puede hacer así porque el turco permite la construcción de frases añadiendo sufijos al final de cada palabra. Bueno, esta palabra tiene 70 letras y se usó únicamente en una historia que se construyó precisamente para utilizar esta palabra. ¿Qué significa? Pues os lo tengo que leer, un segundo. Voy a intentar leerlo como si fuera también una sola palabra en español, ¿vale? Como si usted fuera de aquellos a quienes no podemos convertir fácilmente en un creador de los que no tienen éxito. Luego es que me dicen los turcos que hablo muy rápido en los vídeos. Por cierto, sin añadir sufijos, las palabras más largas en turco tienen 20 letras y son las que veis que están apareciendo aquí en pantalla. 21. Los árboles de los deseos todavía existen en Turquía, sobre todo en las zonas más rurales. La gente ata trozos de tela a las ramas de ciertos árboles y los deja ahí como un símbolo, una muestra de su peregrinaje, creyendo que la brisa se llevará sus deseos y estos de alguna manera se harán realidad. 22. El sirdán es probablemente el plato turco con peor aspecto que veréis jamás. Sin embargo, es considerado un manjar en Adana. Está hecho con intestino de oveja o de vaca relleno de arroz, carne y cebolla y luego cocido.
23. Los afroturcos son turcos de piel negra, descendientes de los africanos que fueron llevados como esclavos al Imperio Otomano hasta el siglo XIX. A pesar de que se sienten turcos, porque lo son, últimamente también están empezando a reivindicar su identidad africana, celebrando un festival anual en Izmir. 24. Según la mayoría de las fuentes, la tumba del general cartaginés Aníbal Barca está en Turquía, más concretamente en la ciudad de Gebze, la moderna Libisa, a pocos kilómetros de Estambul. Y es que fue allí donde el general cartaginés se suicidó en el año 183 a.C. tomándose un veneno que dicen que llevaba durante mucho tiempo escondido en su anillo. Todo esto después de la traición del rey de Bitinia que supuestamente le estaba hospedando. Y 25. Los turcos están viviendo el sueño de Osman Gazi. La leyenda cuenta que el fundador del Imperio Otomano, Osman Gazi, tuvo un sueño en el que veía cómo la luna se hundía en su pecho y de su ombligo brotaba un árbol hacia el cielo. La sombra de ese árbol recorría el mundo y debajo de ella había ríos y montañas. Cuando contó su sueño a un hombre sabio, este le dijo: «Felicidades, Dios te ha dado el encargo imperial a ti y a tus descendientes». Ojalá que os haya podido sorprender con alguno de los datos que os acabo de decir y que os haya gustado aprender cosas nuevas sobre Turquía, este país fascinante al que dedico mi canal. Si queréis seguir aprendiendo cosas sobre Turquía, pues podéis suscribiros, podéis darle like a este vídeo e incluso compartirlo. Si a vosotros os ocurren más datos sobre Turquía, dejádmelos en los comentarios para seguir creciendo en este camino hacia los 200. Y por mi parte, ya sabéis lo que toca, no os voy a fallar y voy a estar una semana más con un nuevo vídeo, con una nueva información sobre Turquía. Espero que vosotros tampoco me falléis y estéis ahí. Görüşürüz.